Hola, buenos días. Mi nombre es Gabriel Felipe Padilla Espitia y el día de hoy voy a hablar acerca de la luz. ¿Qué es la luz? ¿Una onda o una partícula? Bueno, pues para nosotros poder abarcar este tema tenemos que tener claros los conceptos de partícula y onda. ¿Qué es una partícula? Las partículas son objetos localizados diminutos que generalmente tienen propiedades físicas como masa, densidad y volumen. Las partículas pueden transportar energía. Estas pueden tener diferentes tamaños, desde grandes moléculas formadas por muchos átomos unidos entre sí, hasta átomos y partículas subatómicas, como por ejemplo los quarks. ¿Qué pasa? Las partículas subatómicas son las que se encarga de estudiar las ciencias cuánticas. Para dar un contexto más general acerca de lo que son las partículas son prácticamente todo lo que conforman la materia. Por ejemplo, objetos físicos como los que podemos percibir cotidianamente a través de nuestros sentidos, como esta crema que ven a continuación. Tanto el empaque de la crema, el tarro de la crema está compuesto de partículas plásticas y el interior pues está compuesto de partículas de crema. Eso sería un ejemplo. Pero ¿qué pasa? No todas las partículas son percibibles a través de nuestros sentidos. Por ejemplo, el gas, existe el gas y está conformado por partículas, pero este no lo podemos percibir a través de nuestros sentidos. Ahora, una onda es algo que es diferente porque las partículas son las que conforman la materia y la materia conforma un lugar en el espacio. ¿Qué pasa? Las ondas son más lo que viene siendo una perturbación en el espacio. Por ejemplo, esto son una perturbación o una agitación que se desplaza en un ambiente determinado y que después de pasar lo deja en su estado inicial. Digamos que esto cubre una amplia gama de situaciones, desde ondas en la superficie de un líquido hasta la luz, que sí es un tipo de onda, pues la mayoría de físicos la definen como tal. En general, el concepto de la luz como onda partícula pues ha sido un concepto muy controvertido a lo largo de los años, ya que está demostrado cuánticamente que la luz se comporta tanto como onda como partícula al mismo tiempo. La manera en la que yo voy a definir la luz como onda o como partícula es basándome en el experimento cuántico de la doble rendija. ¿Qué es el experimento de la doble rendija? Pues prácticamente el experimento de la doble rendija es un experimento de mecánica cuántica en el que había una máquina que lanzaba partículas al azar, dos rendijas y una superficie donde se veía reflejadas las partículas que se lanzaban. ¿Qué pasa? Que en el experimento de la doble rendija se observaron dos resultados completamente diferentes. El primer resultado era que cuando nosotros o cuando algo calculaba por dónde salían las dos partículas, las partículas de estas se comportaban como tal, como partículas. Esto se veía reflejado en el, en la superficie que estaba detrás, que reflejaba un diagrama en el que se podía ver claramente las dos partículas. Las partículas se lanzaban al azar a través de las dos rendijas. Prácticamente eso fue lo que se calculó en el experimento, pero ¿qué pasa? Cuando los científicos dejaron de ver las partículas, dejaron de calcular las partículas y le siguieron lanzando partículas al azar, estas partículas ya no se comportaban como lo que eran, partículas, sino que en la estructura de atrás se reflejaba que se comportaban como ondas. Pues prácticamente esto es algo que ha sido debatido por años, ya que prácticamente no hay una respuesta clara hacia el experimento de la doble rendija. Pero a la conclusión que pudieron llegar los científicos es que cuando las partículas no eran observadas se comportaban como una onda, mientras que cuando estas eran observadas se materializaban y se comportaban como partículas. Como ya había dicho anteriormente, esto pues ha sido muy debatido entre los físicos clásicos y los físicos cuánticos, o por ejemplo los físicos clásicos que son más escépticos acerca del tema, ya que pues se llegó a la conclusión de que las partículas, que pues ya sabemos que conforman la materia, cuando no eran observadas no existían o no se comportaban como partículas, sino que se comportaban como ondas, como alteraciones en el espacio. Esa fue pues el resultado, o sea, la conclusión que llegaron los físicos cuánticos. Mientras que los físicos clásicos pues se negaban a esta afirmación, esto solían decir que en realidad las partículas se conformaban tanto ondulatoriamente como por partículas, que mejor dicho las ondas conformaban las partículas. ¿Qué pasa? Pues que prácticamente este experimento no es muy claro con los resultados, ya que pues podemos ver que las partículas se comportan de diferentes formas, tanto de manera ondulatoria como partículas, como ya he mencionado a lo largo del video. A la conclusión personal que yo puedo llegar pues a partir del experimento de la doble rendija es que
En realidad las partículas se comportan como partículas efectivamente cuando son observadas por algo o cuando son calculadas o cuantificadas por algo. Pero cuando estas no son observadas se comportan como ondas, o sea, no sabremos específicamente cómo son las partículas o cómo es la materia cuando no es observada. Esto también aplica a la luz, ya que muchos llegaron a la conclusión de que en realidad la luz era la que nos hacía materializar los objetos. Nosotros percibimos los objetos cotidianos a través de nuestros sentidos. En especial el sentido que más predomina es el sentido de la vista. ¿Qué pasa? Que nosotros percibimos la luz a través de nuestros ojos como radiación electromagnética que se manifiesta en ondas. Pero estas ondas nos permiten ver objetos físicos que están conformados por partículas. La conclusión a la que yo llegué es que las partículas se materializan cuando son observadas por nosotros. Y lo que hace que pues la luz se convierta en una partícula, se materialice cuando es percibida por algo. Prácticamente yo defendería más a la luz como lo que viene siendo una onda de radiación electromagnética y pues esa es la definición como que más acertada que le dan la mayoría de los físicos. Esto lo que pienso yo es que efectivamente como se demostró en el experimento de la doble rendija, cuando nosotros no percibimos la luz, esta se comporta como una onda, pero cuando es percibida por nosotros, se materializa y pasa a ser una partícula que nos permite ver otras partículas, objetos físicos. Entonces, yo defiendo más a la luz como lo que viene siendo una onda, ya que, pues, por ejemplo, podemos observar que cuando nosotros dejamos objetos a la luz del sol, estos tienden a calentarse. Quiere decir que hay una radiación electromagnética. ¿Y qué viene siendo la radiación electromagnética? Efectivamente, una onda. Entonces, en mi opinión personal, yo defendería más, como ya he mencionado anteriormente, a la luz como una onda que se materializa cuando es cuantificada y cuando es observada por algo. Esa es la conclusión a la que han llegado la mayoría de físicos y que en lo personal yo pienso que es la conclusión más acertada. Pues eso sería prácticamente todo. Otros ejemplos para defender más mi teoría. Otros ejemplos de ondas que son percibidas a través de nuestros sentidos son las ondas electromagnéticas que nosotros percibimos en los objetos físicos. Por ejemplo, cuando yo cojo un objeto, por ejemplo, estas gafas, mis órganos táctiles están recibiendo radiación electromagnética, que pues el cerebro interpreta como un objeto físico. Eso vendría siendo un ejemplo de onda, pero ¿qué pasa? Que en realidad los objetos físicos están compuestos de partículas, pero nuestros sentidos los perciben a través de ondas electromagnéticas. Eso vendría siendo un ejemplo. Otro ejemplo viene siendo lo que son las ondas de sonido, creo que ya lo había mencionado anteriormente. Pero pues prácticamente nuestros sentidos en general perciben tanto partículas, por ejemplo las partículas que están presentes en los alimentos y que son absorbidas por nuestra lengua y nuestro cerebro interpreta como sabores, o las partículas que hay en el ambiente, que son interpretadas como olores por nuestro cerebro. Eso sería todo prácticamente. La luz para mí es una onda de radiación electromagnética, ya que pues no tiene las cualidades tanto físicas como químicas que vendría teniendo pues una partícula. Eso es todo por hoy, espero pues haya sido útil mi reflexión y espero les haya gustado. Muchas gracias.